se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se... La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Bienvenidos a Cápsulas de la Memoria. El episodio de hoy nos sumerge en uno de los capítulos más complejos y persistentes de nuestra historia reciente, el entramado económico de la última dictadura. Para desarmar este rompecabezas, recibimos a Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador especializado en deuda pública y profesor de la UBA. Su labor no se ha limitado a los libros, ha sido el principal denunciante del endeudamiento ilegítimo ante la justicia federal, siguiendo el legado de una lucha histórica. Hoy analizamos las raíces de la deuda, el impacto de los crímenes de Estado en nuestra economía y por qué la memoria también se escribe con números. Agradeciendo la amabilidad de la Universidad Nacional de Misiones para reflexionar algo sobre lo ocurrido hace 50 años, donde comenzara un proceso de degradación sistemático de la nación, me interesa plantear algunas cuestiones que son conocidas, pero otras que son francamente ignoradas. Y si bien todos sabemos lo que ocurrió durante la dictadura, sabemos de las desapariciones, los asesinatos, las torturas, las violaciones, hemos escuchado los testimonios cuando el juicio a las juntas y después los producidos muchos años después, en los años anteriores a estos, donde todavía se siguen juzgando a los militares que mataron, torturaron, robaron, hicieron desaparecer a niños, quebraron familias. Pareciera que no se ha tomado debida conciencia de lo ocurrido, porque más allá de las expresiones, a veces pienso que no hay verdadera conciencia sobre lo que significó ese proceso. Y digo esto porque se habla de los genocidas, de la represión, pero no se tiene exacta idea de lo que eso significó para la nación y para el futuro de su economía. Además de que cuesta considerar la perversidad con la que actuaron los responsables de la represión. Un célebre jurista muerto prematuramente, Carlos Nino, habló de la dictadura como del mal absoluto, es decir, algo difícil de mensurar porque no hay aristas rescatables. No hay algo que uno diga, bueno, esto puede ser comprendido. No. Aquí se tuvo un plan sistemático que tuvo como único objetivo que todo aquel que cuestionaba o enfrentaba a esa dictadura debía ser aniquilado. Esto, claro, venía de muy lejos, porque aún durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, los militares ya habían empezado un proceso donde todo aquel sospechado de algún tipo de rebelión
tenía que ser desaparecido. Y un hecho singularmente grave en todo esto, y que diría que está permanentemente invisibilizado, es que si bien los responsables militares de la dictadura fueron juzgados, y aún hoy muchos de ellos siguen juzgados, no pasó lo mismo con los autores intelectuales y con los responsables del plan económico que sometió a la Argentina a contraer una deuda demencial que hoy sigue gravitando sobre las finanzas públicas. Nadie tampoco recuerda o habla de que la mitad de esa deuda fue constituida por empresas privadas y transferida al Estado Nacional, o sea, a todo el pueblo argentino. Pareciera que hay un manto de olvido que hoy, marzo del 2026, tenemos leyes fundamentales que condicionan la economía que tienen la firma del dictador Videla y de su ministro Martínez de Hoz. Lo grave es que ningún gobierno constitucional quiso derogar esas leyes, sino que muy por el contrario, en el 2013 y el 2014, esas leyes fueron legitimadas y fueron aprobadas definitivamente por ambas cámaras del Congreso. Lo que realmente es una verdadera incongruencia que se respete un ordenamiento jurídico originado durante la dictadura militar. Que lo primero que hizo al comenzar la represión indiscriminada fue modificar el Código Procesal Civil y Comercial para prorrogar la jurisdicción argentina a favor de jueces extranjeros y que cualquier tribunal de cualquier naturaleza del exterior pudiera juzgar las operaciones que realizaba la Argentina con deuda o con inversiones de la naturaleza que fueren. Yo creo que esto de recordar lo que ocurrió es fundamental, y es fundamental porque la gente joven, los nacidos hace 10, 15, 20 años, han escuchado la dictadura, pero no tienen clara conciencia de lo que fue y de lo que significó. No tienen clara conciencia de a los extremos de besanía y perversión que se llegó para eliminar a seres humanos. Y siempre recuerdo que hasta alguien que no puede ser acusado de progresista ni de moderno, como Jorge Luis Borges, que asistió a una de las sesiones del juicio a las juntas, escribió una página antológica mostrando el horror que había escuchado y lo que nunca imaginó que podía haber ocurrido en el país. Y esta recordación que hace la Universidad de Misiones me parece fundamental porque hay que transmitirle a estas generaciones que hoy están actuando y que se ven totalmente confundidas e influenciadas por el discurso presidencial y de un gabinete que funge de que hay que olvidar ciertas cosas o que fueron simples errores. Hay que mostrarles en su real dimensión lo que pasó. Y hay que mostrarles en su real dimensión, aunque a veces sea difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque un gran escritor, Jorge Semprún, decía que el horror no es describible. Y claro que no se puede escribir el horror, pero se puede mostrar por lo menos lo que se vivió en la Argentina desde el comienzo de la dictadura hasta casi los finales de 1982. Y creo que es fundamental hacerlo porque siempre recuerdo una frase de un gran filósofo, George Santayana, que decía: los pueblos que no recuerdan su historia o que la olvidan están condenados a repetirla. La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Cápsulas de la Memoria fue una producción del programa UNAM en línea, Radio Universidad, 98.7 MHz y la Cátedra Libre Eduardo Galeano.
Elena Villagra, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. (1976-2026) 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más.